no es un acto administrativo, es un acto de solidaridad con todos. Además, recuerde que cuando una persona se encuentra enferma, sus defensas están abajo, no tiene la misma resistencia. Entonces sería exponer a su hijo a una circunstancia en donde un entorno le puede hacer un poquito más agresivo. ¿Qué pasaría en ese momento? El niño, el alumno, el adolescente, se tendría que quedar en su casa. Y los papás tendrían que llevarlo con el médico tratante, ya sea con su pediatra, ya sea al centro de salud, ya sea con su médico familiar, ya sea donde ellos digan. Y tener comunicación constante con los papás. Estamos en el momento en que ocurre el hecho. Recuerden que hay 3 momentos y es el momento del seguimiento. Ustedes tendrían como escuela que tener comunicación constante con la familia de esos niños. La que sigue, maestra, por favor. Y vamos a la segunda parte de ese filtro, ¿no? La segunda parte de ese filtro es la que todos conocemos, la que es más visible en la escuela. Cuando llegan los niños y encuentran a los maestros con un cubrebocas, no sé si con una careta, no sé si con unos guantes, pero diciéndole y haciendo la revisión de esos chicos, ¿no? Y ya lo dijimos hace rato, lo hemos repetido, ese filtro sanitario que se hace con docentes, con padres de familia y con el director de la escuela, recibiendo las cartas de corresponsabilidad, ¿no? Colaborando la identificación de los niños que por sus síntomas pudieran poner en riesgo a sus demás compañeros. En este caso, el niño no podrá ingresar a la escuela. Pero esto que no surja de un acto de un acto de discriminación o de exclusión, tienen que hacerlo de la forma más respetuosa. Hace rato le decía que cuando regresen a laborar, esa comisión de salud tiene que decir a los papás cuál va a ser el procedimiento para retirar a un alumno, ¿no? Seguramente no lo vamos a decir enfrente de todos. Tú, Juanito Pérez, no entras porque tienes calentura y tienes COVID. No, hay que tener mucho cuidado. Esos actos siempre tendrían que hacerse privilegiando el interés superior de la niñez, en forma respetuosa, discreta y sin exhibirlo. Pues tienen que ver cuál va a ser la mecánica para que el papá lo haga de mejor manera. Ahí yo recuerdo lo que ayudó mucho hace casi 10 años cuando fue la influenza H1N1. Muchos papás ayudaban justamente a concientizar a los otros papás de que no era conveniente que su hija o su hija entrara a la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía? De esa forma, como les digo, de manera más respetuosa, ¿no? Decirlo en la primera plática, reforzarlo con una campaña de concientización, con carteles a la entrada, con una circular, no sé, con un tríptico, con un díptico, con un periódico mural, ¿no? Yo creo que es importante que estemos creando conciencia. La que sigue, maestra. Resulta que el niño salió bien de su casa, pasó el primer filtro perfectamente bien, y llegamos y decimos que durante el transcurso de la jornada, el niño se empieza a sentir mal. Maestra, me duele la cabeza, maestra, tengo temperatura, maestra, no puedo respirar. Y ustedes tienen que hacer algo que es en forma inmediata. Maestras, ¿qué significa inmediata? Inmediata significa en el momento mismo. Que la maestra de cualquiera de las asignaturas le avise a su figura de autoridad superior inmediata, que es la directora. Yo les sugiero que lo hagan a través de una bitácora. Maestra, el niño Juanito dice esto. La maestra, la directora en su momento dejará hacer lo que tenga que hacer y de manera inmediata tendría que hacer 2 llamadas. La primera llamada a los papás de la escuela para que se constituyan en el plantel escolar a recoger a su hijo y hagan el traslado respectivo ante el servicio médico correspondiente. La segunda llamada a su autoridad inmediata superior y enviar un correo o no sé, documentarlo, que existe un alumno que fue retirado en este momento. Es importante que todo eso se haga de manera respetuosa. Se habla y se sugiere, maestros, se habla y se sugiere, sí, un segundo, eso lo vamos a hacer ahorita. Se habla y se sugiere que nosotros dentro de la escuela tengamos un lugar de aislamiento en donde podamos tener a esos niños en tanto los papás llegan a la escuela. ¿Sí? Y la que sigue, maestra, por favor. Vamos a llegar a la tercera etapa, que es el después. Aquí es importante, a veces
ocurre que los niños se retiran de las escuelas a media mañana y nosotros como directores no tenemos el cuidado o la atención de comunicarnos con los papás, o los papás no hacen lo mismo. Si el niño se retiró de la escuela o a la entrada o en su casa, ya no fue a la escuela, tenemos que preguntarles a los papás qué con el niño, cómo va el niño. Tenemos que preguntarle a los papás cómo va esta circunstancia. Es importante que hablemos con los papás. El papá nos va a dar dos tipos de respuesta. La primera respuesta es decir, maestra, adiós, gracias, no tuvo COVID, un malestar pasajero, ya le dieron tratamiento, va a estar en casa 3 o 4 días, envíen trabajo académico a ustedes, documentenlo, y posteriormente pueda regresar. Así como cuando el niño se va cuando tiene varicela, perfecto, señora, tráigame una nota médica y el niño se puede reintegrar a su actividad. Y la opción B, que es la más lamentable, que efectivamente el niño pueda tener COVID. En ese momento tenemos que tener muchísimo cuidado cómo hacemos el conocimiento a nuestra autoridad. No podemos nosotros decir a mi autoridad inmediata, el niño no se presentó varios días y vino una comadre, que es una vecina, y dijo que el niño tiene COVID. No, eso no se hace así. Tenemos que decirles cómo va a ser ese procedimiento. Es muy importante que si el papá ya me lo corroboró, le pidamos una forma como nos lo puede documentar. Es muy importante que le digamos y le preguntemos cómo le consta a usted y nos envíen una nota médica o el diagnóstico. De esta manera estamos atendiendo el antes, el durante y el después. Adelante, maestra, por favor. La que sigue. Consecuencias de la no actuación, pues lo sabemos, ¿no? Cada quien tiene responsabilidades dentro de su tramo de control. Acciones por omisión, ¿no? Digo, responsables por omisión o por acción. Omisión es que si la maestra de la primera clase supo que tenía COVID, o perdón, supo que el niño estaba mal y yo no le avisé a mi directora, sino hasta el otro día o en la última hora. Imagínense cuántas horas estuvo expuesto el niño y la comunidad con este riesgo tan alto, ¿no? Acción, por ejemplo, hacerlo público y de una manera nada discreta y decirle al niño frente a sus compañeros, te retiras del grupo porque no puedes contagiar el COVID, o te retiras porque tienes temperatura y nos vas a contagiar a todos, ¿no? Es importante que no lleguemos a esta circunstancia. La que sigue, maestra, por favor. A manera de conclusión, lo más importante es reflexionar que la cultura de la prevención es la manera más adecuada de no vernos involucrados en procedimientos administrativos, laborales o penales, por lo que solo depende de nosotros mismos. La que sigue, maestra, la que casi hacemos el primer corte. El artículo 21 del Código Civil Federal dice, en ignorancia de las leyes, no excusa su cumplimiento. No hagamos nuestros los conflictos que no nos atañen, que no dependa de los demás. La que sigue, maestra. El ser humano no solo debe existir, sino trascender. Muchas gracias por su participación. Es el primer corte. Si dejamos de compartir, maestra, y abrimos la sesión de preguntas de los compañeros maestros, por favor. Muchas gracias. Este es el primer corte, ¿no? Vamos sí. Licenciado, tenemos algunos maestros que quieren hacer preguntas. El primer participante es el maestro Gerardo Trujillo. Maestro Gerardo Trujillo, muy buenas tardes. Su servidor, el licenciado Mario Aedo, le escucho. Permítame porque no lo localizamos. Yo ya lo vi. Se encuentra... Sí. Ajá, ya. Active su micrófono, maestro, por favor. Creo que no puede activar su micrófono. A ver, es que no lo veo. Silencia a todos, permítame. Está de lado... A ver, ya puede activar su micrófono. Maestro Gerardo, gracias. Ya quedó. Sí. Maestro, buenas tardes. Maestro, gusto en saludarle. Bueno, saludándolo rapidito porque sé que el tiempo nos limita.
desde aquí, desde Jesús Carranza, Veracruz, técnica 30. Gracias, maestra Esther, por la invitación, por unirme a su grupo. Gracias, maestro. Mire, buena la plática, interesante. Los protocolos que usted comenta en esta zona, que es una zona rural, los estamos implementando. Todo lo que se comenta lo estamos haciendo, cada uno en su contexto. Algunos tenemos algunas limitaciones. No tenemos que tener pretextos para cumplir con esos protocolos. Puntualmente, usted lo decía hace un momento, tenemos que ver las maneras, los medios, las gestiones, tengamos las medidas y los insumos necesarios. Pero sí es pertinente que yo lo comente, a lo mejor no sé de su competencia, yo soy de nivel técnica, no sé si en el grupo hay algún director en secundarias técnicas. Tenemos un problema económico nosotros en las escuelas, en tiendas escolares, hacemos una aportación y ese dinero no nos lo han devuelto en noviembre. Es decir, hay que comentarlo, no es un pretexto, pero las escuelas de tiendas escolares estamos padeciendo de esa cuestión económica. Es como un comercial, pero bueno. Pero aún así, vamos a tratar de que todo se cumpla. Enhorabuena, gracias por la participación. Estoy haciendo captura de pantalla de todo lo que está usted comentando para compartirlo con mis maestros docentes y tenga la plena seguridad que los protocolos que usted comenta y que comentan las autoridades se van a cumplir. Esa sería nada más mi aclaratoria. Por lo demás, estoy a su disposición y gracias por la plática y estoy a sus órdenes. Gracias, maestro Gerardo. Órdenes, adelante. ¿Quién más, maestra? La maestra Rosario también nos pidió participación. Maestra Rosario. Si puede activar su micrófono. Maestra Rosario, buenas tardes. Un placer. Muy buenas tardes desde Puerto de Veracruz, técnica 26. Nosotros, nuestra escuela cuenta con mucho alumnado. A mí me preocupa esto de sana distancia cuando yo tengo más de 50, 51 alumnos en mi salón. Entonces, esto solo es en mi salón, ¿no? Entonces, sí, esta parte de cómo los voy a distanciar cuando yo tengo que compartir una mesa para 6, sentar a 8 o sentar a 9. Ahí, ¿cómo es que se va a manejar esta parte de la sana distancia? Y mi segunda pregunta, el uso del cubrebocas se va a entrar dentro del salón de clases cuando regresemos. ¿Está considerado? ¿Tendrá que ser un consenso en el que lo diga la escuela o nos tenemos que apegar a lo que diga la Secretaría de Salud? ¿Cómo es que se va a manejar esta situación? Mira, maestra Rosario, le voy a ser una persona un poco congruente con lo que le voy a decir, porque usted lo dijo al final, tendríamos que esperar las indicaciones directamente de su autoridad educativa y de la autoridad sanitaria, pero lo voy a contestar de esta forma. Vamos a pensar que su protocolo, que el protocolo que le van a decir a ustedes dentro de la escuela, consta de 10 puntos. Y como dijo hace rato el maestro Gerardo, yo voy a hacer hasta lo posible y lo imposible por llevar a cabo. Pero maestra Rosario, usted tampoco está obligada a lo imposible, pero sí está obligada a informar a su autoridad. Vamos a pensar que todo lo lleva bien y que justamente esa parte de la sana distancia, por lo que menciona usted, no se puede dar dentro de su escuela. Se había hecho un estudio en donde se decía que el espacio vital para cada niño dentro de un grupo era de 90 centímetros a 1 metro. Es lo que en su momento se pensó. Si ahora nos piden 2 metros, pues seguramente no se va a dar. Yo lo que le recomiendo, maestra, que una vez que la autoridad educativa, que su autoridad educativa le diga, maestra, tiene que reaperturar dentro de este lunes en 8, usted haga el análisis. Y el primer día de clases, maestra, de la forma más respetuosa, usted se lo haga del conocimiento de su autoridad. En decirle, te informo que de los 10, estoy poniendo un ejemplo, de los 10 puntos del protocolo, no puedo llevar 3. 1, porque no tengo insumos. Sin embargo, ya pedí la colaboración, ya hablé con el Consejo Escolar y ya presentamos un documento en la presidencia municipal para pedir sanitizantes y cloro, etcétera, etcétera, etcétera. El otro es pero de este no lo puedo resolver. Resolví lo de recreo porque ya hice mis recreos escalonados, ¿no? Ya todos mis recreos ya no son iguales, ¿no? Pero este punto no lo puedo resolver. Dime tú cómo lo hago. Si usted no lo hace de esta manera, la autoridad le va a decir, maestra Rosario, ¿usted por qué no me lo dijo? ¿Usted por qué no me hizo el conocimiento que su escuela, el espacio educativo, no se ajustaba o no garantizaba esa sana distancia? Yo lo que le recomiendo, maestra, que haga. Y en cuanto al cubrebocas, ahí está ese conflicto, si es que va a ser sugerido o si es que va a ser obligatorio. Yo hace rato les decía
que si la autoridad educativa nos dice que no es obligatorio, no va a ser obligatorio, va a ser sugerido. Yo les decía hace rato, maestras, que ustedes tienen que saber trabajar en equipo y saber trabajar de manera individual. Yo le voy a decir algo, yo trabajo en un área jurídica y yo lo platicaba con los abogados de las dos áreas donde laboro y les decía, yo me voy a poner el cubrebocas, punto. Porque yo tengo la atención al público. E independientemente del filtro que se va a colocar a la entrada de la oficina, del plantel, del edificio, yo voy a poner otro filtro, yo, Mario, otro cloro, otro gel, y voy a ponerme yo, Mario, cubrebocas. Y si veo que la persona que estoy atendiendo no tiene cubrebocas, perdón, yo me pongo una careta. O sea, no sé si la autoridad sanitaria le dé la instrucción a la autoridad educativa que sea obligatorio. Yo no lo creo que lo hagan obligatorio, maestra, yo, pero le estoy diciendo una persona que no es congruente, claro, porque habría que esperar la instrucción de su autoridad educativa, ¿no? Pero esas son las dos respuestas que yo le daría a maestra Rosario. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Tenemos otra participación, la maestra Deyanira Roberts, si puede, por favor, activar su micrófono. Maestra Deyanira, primero le saludo. ¿Dónde se encuentra maestra Deyanira? No la ubico. A ver, maestra Deyanira. No la vemos, no la vemos. ¿Ya me escuchó? Ya, maestra Deyanira, ya la vi. Okay. Maestra, Okay. Me presento, buenas tardes, gusto en saludarle. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la información, la verdad que muy atinada, muy esperada. Gracias, maestra Esther, gracias, licenciado, porque bueno, como directora de una institución educativa, obviamente, en mi caso, como es el caso de la maestra Rosa Esperanza, que también me imagino que estuvo la última semana laborando, cuando el puerto de Veracruz ya había dejado de trabajar, Tierra Colorada, el caso de las comunidades que no éramos una zona roja, pues teníamos que seguir laborando. Y me pude percatar de todas las incongruencias y de todo lo frustrante que como director y como maestro, pues nos toca ver, ¿no? Aunque uno le diga al adolescente que guarde la distancia, que no convide la torta, que no se pasen el refresco, que no estén conviviendo juntitos, que no estén echando novio, son adolescentes, son chicos que no habían vivido esta situación. Entonces, pues sí es un tanto incómodo el tener que estar en esos momentos de receso con ellos cuidando esta situación. La cooperativa escolar no tenía un gel bacterial, realmente nos agarró sin nada, se agotó el gel antibacterial, no teníamos manera, mis maestros tuvieron que hacer el gel antibacterial, y pues bueno, tratamos de cumplir con los protocolos y con lo que en ese momento nos estaban diciendo, tratamos de improvisar al máximo, pero bueno, como comunidad y en mi caso que es Soledad de Doblas de diferentes comunidades cercanas, viajan en carros, en autobús, de RAI, como pueden, ¿sí? Las camionetitas que van, pues son camionetitas rurales que llevan a lo mejor hasta 20 niños en la parte de atrás, en donde los niños se en verdad para poder llevar más, y que muchas cosas podremos controlar y otras cosas no. Sin embargo, pues bueno, estamos en la mejor disposición de evitar. Estaba leyendo en este momento, licenciado, en el grupo de la zona, mandan una foto, una captura de un chico que ya es diagnosticado con COVID de una secundaria de la zona. Y bueno, empiezan los comentarios ahí en el grupo de WhatsApp, ¿no? Gracias, maestra Esther. Le va la voz un poquito, maestra. Su red creo que le está fallando. No, como que se les... Creo que su red... Bueno. Es que como que se le palmó la voz por su red. Creo que está alentando. Sí. Un poquito. Maestra Deyanira. Bueno, si no me hubiera invitado, no hubiera tenido esta capacitación. ¿No me escuchas? Ya, maestra, otra vez. Tenemos... Ya retomamos su voz. Ya ahorita que quitó su... Adelante, maestra. Maestra Deyanira, le escuchamos todavía. Ok, bueno, que escuelas que ya tienen alumnos con casos de COVID, ¿no? Entonces,
pues bueno, sí sería, por ejemplo, importante también que pudiéramos pedir a los familiares, a los padres que tuvieran esta situación, que nos lo hicieran la información como directivos, para también nosotros tener la precaución, la prevención, y como dice usted, dar seguimiento de qué es lo que está pasando con estos chicos. Fíjese, maestra Deyanira, que su participación es muy importante, porque aquí se abre otra situación, la última parte que dice usted, ¿no? Si antes los filtros de entrada, los filtros de seguridad de las personas que ingresaban al plantel escolar, les hacíamos firmar, ahora tenemos que ver las personas que van a entrar, ¿no? O sea, en qué circunstancias van a entrar y a qué van a entrar. Yo creo que se va a tener que racionalizar mucho el acceso. Mire, yo le decía a mi esposa que me pasara mis lentes, porque ahora su servidor anda aquí, así en la Ciudad de México. Y yo el día que me presento a trabajar, yo me voy a presentar a trabajar con estos goggles que tengo el día de hoy y con mi cubrebocas. Porque podemos hablar de la autoridad y le podemos dar el enfoque de la forma que queramos. Pero si yo no me cuido, nadie me va a cuidar, maestra. Entonces yo sí les sugeriría que cada uno de nosotros tengamos como esta situación, ¿no? Tengamos nuestro gel propio, y tengamos como muchas cuestiones de cuidado. ¿Avanzamos, maestro, o va a dar otra participación más? Sí, hay 2 participaciones más, licenciado. Adelante, la maestra Marcela. Disnarda, por favor, si puede activar su audio. Todavía nos falta un poquito de información, nos falta un poquito más sobre el contexto escolar, ¿vale? A ver, sí. maestra, no la veo. Maestra, aquí. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, maestra. Muy bien. Qué gusto verla. Bueno, tengo 2 preguntas. Básicamente estuve escuchando muy atentamente la plática que dio. Yo en mi casa ya me tocó vivir en una de mis escuelas donde trabajé que un niño murió por un pelotazo en el estómago. Entonces yo a raíz de eso me di cuenta que los maestros en esas situaciones tienen todas las de perder. Básicamente se protege mucho pues el derecho de los niños y a pesar de que los maestros no tuvieron nada que ver en el asunto, pues también fueron acusados y se vieron en un gran problema. A raíz de eso, pues yo aprendí a respetar los protocolos generales y no tanto los institucionales, porque me di cuenta de que muchas veces toman en cuenta los protocolos que son arriba y casi le dicen a las escuelas, sí, está bien que tengas tu protocolo interno, pero hay que seguirlo de arriba. Eso me di cuenta en el caso del niño que murió por el pelotazo. Ahora bien, surge mi siguiente pregunta. La pregunta es, hay muchos papás que aún no creen en la pandemia. Hay muchas personas que todavía siguen desconociendo que está ocurriendo esto. Si ellos desconocen que está pasando este fenómeno, es lógico que van a mandar a los niños a la escuela sin cubrebocas y sin protección, puesto que los niños son ejemplo de los papás. Entonces, la cuestión es, si a nivel general o nacional existe dentro del protocolo el no cubrebocas o la no careta o la no protección, la escuela puede tomar su propio protocolo interno. Pero si de repente llega un niño, un papá y dice, yo no me pongo cubrebocas porque lo dijo el secretario de Educación, pero la escuela lo está poniendo como requisito, ¿la escuela podría meterse en un problema por no aceptar el ingreso de ese niño? Claro, por supuesto, porque se puede convertir en un acto de discriminación. O sea, no podemos discriminar justamente, es donde le digo, tenemos que trabajar de manera conjunta con los papás, porque a lo mejor nosotros como maestros no nos creen mucho los papás y siempre están en contra de lo que diga el director o los maestros. Es muy importante que en un grupo de iguales, una relación de iguales, los demás papás que forman parte del comité de salud puedan exhortar a este tipo de personas. Maestra, me voy a referir un poquito a su primer comentario, porque la verdad creo que es muy importante. Fíjese que yo le preguntaría, y a lo mejor no quiero como alargarme mucho en el tema, si en el caso que usted refiere, la escuela estaba preparada a los protocolos, cómo actuar en caso de un accidente o incluso en caso de muerte. Le voy a decir por qué. Porque nosotros hemos hecho una investigación muy profunda en la ciudad de Papantla y ya tenemos 3 ciclos escolares trabajando con algunas escuelas. Y le puedo decir que la atención que se da a cada uno de los eventos que suceden en la escuela es una atención adecuada. Pero para llegar a esos estándares tienen que trabajar mucho con la fase de la prevención, con el antes. No quiero referirme a su escuela porque no tengo como bien la historia real de qué ocurrió con ese niño que usted refiere.
Pero si la escuela tiene el protocolo perfectamente bien establecido, ¿qué hacer en caso de un accidente? ¿A qué servicio médico recurrir? ¿Quién va a hacer la primera llamada al 911? ¿Quién va a hablar directamente a los papás? Efectivamente va a ser un hecho lamentable, pero hay muchas posibilidades para que se atienda de una manera diferente. Yo no sé si realmente ahí en esa escuela, con el hecho que usted dice, estaban realmente preparados con un protocolo para cómo atender una emergencia médica. ¿Es Maestra pregunta? Disnarda. ¿Es Sí, pregunta? Bueno, sí. este caso no ocurrió en la escuela donde estoy trabajando laboralmente. Ya pasó hace 9 años. La cuestión es la siguiente, que la escuela sí está preparada y tenía un protocolo. Lo que pasó es que se juntó una cuestión política. Entonces, como era dentro de una comunidad rural, pues lo Bueno, polemizaron porque ok. varios maestros estaban dentro de la política. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿quién más, maestra Esther? ¿Alguien más para poder? Va a participar, por último, en este bloque la maestra Ernestina del Callejo. Si puede, por favor, activar su micrófono. Maestra Ernestina, déjeme primero saludarle y conocerle, maestra Ya, Ernestina. No la Ya veo, la maestra Ernestina. escuchamos. bueno, pues un placer estar con ustedes y la verdad agradeciendo esta información, maestra Esther, como siempre mi agradecimiento por invitarme a todas las actividades que usted realiza. Y sí tengo una duda y pregunta a la vez. Soy directora de la Escuela Secundaria Técnica número 3 de Jalapa. Es una escuela muy grande. Ya tuve la oportunidad por ahí también de la Técnica 26. Y son escuelas muy grandes. Saludo, maestra Rosario, con mucho cariño. Creo que esa dificultad que a ella se estaba refiriendo en los protocolos de ingreso a las escuelas, cuando el número es abundante, se tendrá previsto por parte de la Secretaría de manera en antelación, tener preparado un protocolo para ese tipo de escuelas, cómo acudirán los niños, las aulas con una cantidad exagerada de alumnos, se podrá organizar de manera coordinada con la Secretaría de Educación o solo nosotros lo vamos a realizar a través de un protocolo de distanciamiento social. Es muy difícil porque tendríamos que acudir alumnos en un día, otros alumnos en otro día, por el número de la cobertura dentro de las aulas, ¿no? Es el número de alumnos, la totalidad, no cabrían con ese distanciamiento que se requiere para este protocolo. Sin embargo, nos permitirán que nosotros hagamos nuestras acciones, porque nos ocurrirá como ahorita, cuando inicia el 23 de marzo, que planeamos nuestros protocolos, hacemos hasta una red propia de la escuela para poder tener nuestras propias acciones. Al rato la Secretaría propone otras y nos quieren cambiar un poco lo que ya avanzamos. Creo que estoy inmersa en esto, no me he alejado jamás y me gustaría mucho tener ese antecedente o esa reunión previa con las autoridades educativas para decir qué hacemos en las escuelas grandes, en el ingreso y durante la travesía de tantos alumnos en clase. Maestra Esther, se me ocurre, digo, salvo su mejor opinión, si quiere después lo platicamos. Una vez que tengan su protocolo, me lo van a revisar y hacemos otro evento de estos. Y si quieren escuchar mi punto de vista y creen que les sirva de algo, le voy a decir por qué, maestra. Porque en este momento estamos hablando de supuestos y no me gusta hablar de supuestos. Un abogado nunca puede hablar de supuestos, ¿no? O sea, me gustaría ya tener el documento en la mano y decir justamente qué es lo que va a ocurrir. Yo le podría decir que otros modelos lo que hacen son las clases espaciadas, ¿no? Las clases escalonadas, ¿no? Se van ajustando las horas, unos asisten en una media mañana y los otros asisten la otra, pero son supuestos o apreciaciones personales. A mí me gustaría que en su momento, cuando ya estuviéramos más allegado a esta etapa, poder replicar este ejercicio. Maestra Esther, si me hace llegar los documentos y con gusto, ya con una conciencia plena, un conocimiento real de cómo viene, pues podemos hacer esa revisión y lo vamos aplicando a cada centro escolar. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Muchas gracias, licenciado. Sí. Entonces, vamos con el documento en PDF. Dice que este documento, a veces las redes sociales trabajan más rápido que las otras autoridades, pero resulta que este era como un modelo. El día de hoy yo soy un compañero de ustedes, soy un compañero docente.
Y resulta que se les filtró por WhatsApp y empezó a correr por WhatsApp y de repente alguien dijo acá, ¿saben qué? Pues ya no es cierto, ¿no? Eso solamente los comparto como un documento anecdótico, pero tiene que ver mucho con la realidad. Avanzamos un poquito, maestra. Tiene que ver mucho con lo que más o menos pudiera ser, pudiera darse, ¿no? Y voy a irlo, ahí está maestra. Lo voy a comentar, no lo voy a leer, porque son 3 hojas y la verdad se me van a aburrir y no sé si se me aburren, ¿no? Es como parte de esto, ¿no? Voy rescatando algunas ideas y me voy a detener en lo nuevo, ¿no? Convocar al personal, como les decía, no concibo una escuela donde sin haber trabajado el antes, abro la puerta, compañeros, chicos, entren a su escuela, pues esto no va a funcionar así, ¿no? Pues tenemos que hacerlo desde antes. Se sugiere, maestros, que antes de que se reinicien, más bien que una vez que se reinicien las labores, sí la cuestión académica es importante, pero es más importante la cuestión socioemocional. El sismo de hace casi 3 años nos dejó la enseñanza y nos enseñó una nueva palabra llamada resiliencia. Y les puedo decir que aunque sus jóvenes de secundaria se vean grandototes y, como decía mi mamá, grandototes y fuertotes, realmente tienen mucho miedo. Tenemos niños muy temerosos, tenemos adolescentes temerosos, tenemos maestras temerosas, tenemos directoras temerosas. Entonces, cada quien dentro de su tramo de control tendrá que trabajar ese aspecto de la resiliencia. La maestra de grupo, de la asignatura, con cada uno de sus niños. La directora con sus alumnos y con su personal. La supervisora con alumnos, con el personal de las escuelas y con sus directoras, ¿no? Entonces, se pide mucho el trabajo en la cuestión socioemocional, ¿no? Esa jornada extraordinaria no será la única. Será la inicial, pero esa jornada tendrá que hacerse de manera recurrente. Yo les decía que tenemos que saber trabajar todos en los 2 ámbitos, ¿no? La que se haga afuera y la que yo como maestra, de acuerdo a mi asignatura que estoy desempeñando, tenga que hacer. Si yo soy maestro de química, tendré que hacer limpieza constante de mi material, de mis instrumentos. Si soy maestro de geografía, no sé, de mis mapas, de mi globo terráqueo. Si soy la persona de la biblioteca, pues tendré que hacerlo poco. Hacer no implica que yo lo haga, sino hacer es organizar, es pedir, es sugerir esa limpieza, ¿no? Si soy el maestro de educación física, pues ahí les encargo también, ¿no? Los balones, las redes, los bastones y todo eso tendrá que hacer, ¿no? Se sugiere que se haga un lavado de tinacos porque hasta ahorita pues ya van 2 meses, se espera que después de 3 meses regresemos a los centros escolares y el agua no se ha renovado de las cisternas, ¿no? Entonces no sé en qué estado se encuentre. Avanzamos, maestra, hasta el 5. Los planteles que expenden alimentos tendrán que reforzar gracias a las medidas de higiene al respecto, porque eso es importante, que si antes les decíamos que se cortaban las uñas y que llegaran, no sé, peinados, ahora tendremos que, no sé, pedir una cofia o pedir un cubrebocas, o no sé, tenemos que ver una parte importante, y si no asuman el riesgo, de verdad, yo les pediría que no. Esto yo les sugiero que lo trabajen directamente con las personas de la cooperativa escolar o del consejo escolar de participación social, para que no digan, porque usted siguió vendiendo y no se tomaron las medidas adecuadas de higiene, los niños se contagiaron de COVID, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La Comisión de Salud con el ingreso a todas las personas. Eso lo dije muchas veces el 7, no solamente sea la plática que se tenga con la comunidad, sino a través de carteles informativos. Es importante que les digamos, ¿no? Cómo va a actuar algo. Hace rato yo les decía que tendríamos que tener acondicionada cuando durante las horas de clase algún niño se sienta mal, un área de aislamiento. Y que todos sepan que es un área de aislamiento y tener, no sé, materiales, un libro, no sé, algo que el joven pudiera tener en sus manos, en tanto llegan los papás, ahí directamente a recogerlo. La 9 mesa, por favor. Estas son algunas situaciones que en su momento fueron sugeridas, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La previa, ¿no? Comunicar a la reunión a toda la comunidad escolar para comunicar las acciones que se llevarán a cabo. Adelante, reiniciar las actividades, al ingreso del plantel, los carteles visibles, el filtro sanitario con gel, con la carta de estado de salud, e identificar los casos de los alumnos. Adelante.
En la escuela, en la medida de las posibilidades, mantener limpias y ventiladas las aulas, aseo permanente de cocinas, comedor, revisión de espacios de almacenamiento. A veces tenemos cosas, tenemos cajas, bolsas, material que no tiene que estar nada ahí. Es momento de renovarnos y sacar lo que no ocupemos. O sea, hay veces que somos acumuladores compulsivos, entonces es momento de hacerlos a un lado, ¿no? Todas esas acciones, maestras, sobre todo directoras y encargados de laboratorio, de nuestra educación, lleven su bitácora, porque esperemos que no suceda, pero si sucede, le van a preguntar, maestra, ¿desde cuándo no limpian el material del, no sé, de aseo o el material de educación física? Entonces lleven esa bitácora cada cuando están haciendo esas limpiezas. Adelante. Una de las cosas que se trabaja en el nivel más básico es un poquitito nos regresamos, maestra, que se vea el 1, es el tema del autocuidado. Yo no te puedo cuidar a ti, adolescente, si tú no sabes cómo cuidarte. Gracias, maestra. Yo no le puedo decir a los chicos que se laven las manos si yo no me he dado el tiempo para enseñarles a lavar las manos de una manera adecuada. Piense que cuando se atienden protocolos de maltrato escolar o abuso sexual infantil, uno de los temas que se trabaja con los menores es justamente el del autocuidado. Tú te tienes que saber cuidar. Pero ese taller de autocuidado, yo les diría que lo trabajaran también con las maestras. Las maestras se tienen que saber cuidar y saber cuidar a sus alumnos, ¿no? Ya hablamos del trabajo socioemocional, es algo que tenemos que hacer de manera importante. Periódicamente la jornada de sanitización. No, avanzamos, maestra, no, avanzamos. Nos regresamos a la 1. Más adelante, más. Vamos a la hoja número 2. Continuamos, maestra, continuamos. Adelante todavía. Más adelante, maestra. Hasta ahí. Nos regresamos un poquito, se adelantó mucho. Un poquito nada más. Ahí está bien. Autocuidado, como les decía, ¿no? Y 2, que si bien es cierto que a la entrada del plantel escolar seguramente van a colocar gel o algo para que se laven las manos los niños, yo también lo haría a la entrada del lugar que yo, ya sea la biblioteca, ya sea, no sé, el laboratorio, ya sea el salón mismo, ¿no? Mantener en la medida posible la sana distancia y el uso de cubrebocas, ¿no? Adelante. Esta parte que viene es muy importante. Lo que le decía, eliminar materiales innecesarios, limpiar y desinfectar el material didáctico, ¿no? Otra vez el trabajo socioemocional y la vinculación entre todas las asignaturas. Me quiero referir al recreo, maestra Esther, que se vea lo del recreo. Fíjense que el recreo es un espacio importante, porque lo que se sugiere son recreos escalonados. Todas y cada una de esas acciones obviamente tendrá que tener el aval de su autoridad inmediata superior, ¿no? Reforzar la vigilancia sobre el comité de alimentación, lo del lavado de manos antes y después, ¿no? Si van a salir al recreo, antes de que pasen al área respectiva, lavarse las manos, porque van a consumir alimentos. Una vez terminado y van a regresar a sus salones de clase, que se laven las manos nuevamente, ¿no? Es importante. Y adicionalmente que se laven las manos a la entrada del salón, colocarse gel. Y el último punto es justamente esas actividades que vamos a hacer para la entrega de los alumnos. Cerramos, maestra, dejamos de compartir la pantalla. Si se fijan, estos 2 documentos nos sugieren acciones en general. Cada uno de ustedes le va a dar un contexto diferente. Como les decía al principio, yo les sugiero que cuando ustedes escuchen cada una de las indicaciones que se les van dando, vayan pensando cómo esto puede impactar en su propia realidad. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Yo no concibo que después de esto nosotros no podamos trabajar en equipo. A veces las relaciones personales, cómo se entablan en las escuelas, me refiero a los docentes, entre ellos, o los docentes con el director, o corrijo, o los docentes contra el director, ¿no? O el director contra los docentes. Yo creo que tenemos que modificar esta situación.
Si no trabajamos en equipo, no podemos hacer algo importante. Me preguntaban ayer los maestros de Papantla, ¿no? Porque yo les decía que todas las personas que estemos dentro de una plantilla tenemos que tener un trabajo colaborativo. Y si me dicen que tengo que participar en una parte del filtro, yo tengo que hacerlo. Y me preguntaba alguien, bueno, ¿y si el maestro no lo hace? Pues yo tendría que hacer un informativo a las autoridades y ese maestro tendría que justificar el por qué no lo está haciendo. Si fuera por una cuestión de salud, pudiera entenderse. Si yo le digo a una maestra que se coloque en la entrada y es diabética o es hipertensa, pues se puede entender esta parte, ¿no? Tenemos como que tener esta participación. Compañeros, me voy a permitir leer un pensamiento que es como una reflexión. Y este pensamiento le titulé ¿Cómo volver a clases? Es necesario que los colectivos de docentes se planteen la posibilidad de que cuando regresen a clases vivirán una realidad muy diferente a la que tenían antes de que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud decretaran que los alumnos y docentes deberían permanecer confinados en sus hogares. Así será. Ahora todos deberán convivir dentro del edificio escolar, manteniendo una sana distancia y acostumbrarse a usar cotidianamente los términos filtro sanitario, comité de salud, carta de corresponsabilidad, área de aislamiento, cubrebocas, gel antibacterial, cloro, guantes. Seguramente al ingreso a la escuela, a los alumnos y docentes y padres de familia se les sugerirá u obligará el uso de cubrebocas. En los centros escolares se establecerán formas de relación con otra modalidad, en las que todas y cada una de las personas que asisten al mismo deberán adecuarse de manera gradual. Por un buen tiempo las ceremonias cívicas, los festivales, las clases abiertas, las muestras pedagógicas, las exposiciones, los concursos, las ceremonias de clausura, los juegos a la hora de recreo, los juegos deportivos escolares, las juntas de paz de familia, las entregas de evaluaciones y todas aquellas actividades que supongan la reunión de varias personas deberán suspenderse o cambiar de formato. Se extrañarán los convivios, los festejos de cumpleaños, los saludos, los abrazos y todo contacto directo entre compañeros, colegas y alumnos. Para evitar la aglomeración, los recreos serán escalonados. No habrá formaciones a la entrada o recreo. Los alimentos deberán ser preparados con medidas de higiene más estrictas. Antes y después del recreo, todos deberán lavarse las manos. Antes de plantear estrategias de recuperación académica, se sugiere que al reinicio de labores se haga un trabajo muy intenso de fortalecimiento socioemocional de alumnos, padres y docentes. Es importante promover la resiliencia. En los últimos años, el magisterio se ha adecuado a diversos protocolos que tienen que ver con la protección al quebranto de integridad de los alumnos, protocolos hacia él, abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. También los que tienen que ver con la seguridad estructural de los inmuebles escolares, por lo que ahora conocen lo que significa DRO, director responsable de obra, tercer acreditado o perito estructurista. Al inicio de este año se reforzó la vigilancia en la entrega de los alumnos a la salida de clases y se tomaron medidas más drásticas con los padres que dejan olvidados o llegan tarde con sus hijos a la hora de la salida. Estoy completamente seguro que la forma en que los docentes afrontarán esta nueva normalidad será con ahínco y con un alto sentido de responsabilidad. Siempre he planteado el enfoque preventivo del marco jurídico que sustenta la labor de los docentes y soy un convencido en que precisamente la prevención juega un rol vital. Ahora es tiempo para que los colectivos de docentes trabajen de manera anticipada y puedan afrontar con éxito el regreso a clases y que instrumenten adecuadamente diversos protocolos de prevención en los centros escolares para evitar la propagación del COVID-19. Dicen que en ocasiones el tiempo es el mejor de nuestros aliados y en otra es el peor de nuestros enemigos. Y en este momento el tiempo está de nuestro lado. Es tiempo de trabajar en equipo en beneficio de alumnos, padres, docentes, directivos y demás personal que acude a un centro escolar. Porque esta labor es tarea de todos y juntos somos más que uno, es momento de que se ajusten a esta nueva realidad. Al final del camino, este es solo un punto de vista de su servidor y ustedes siempre tendrán la mejor opinión. Muchas gracias por su atención. Atentamente, el licenciado Mario Aedo Flores. Maestra, no sé si quiere abrir otra ronda de preguntas. Sí, tenemos 3 participaciones más.
La maestra Evelia, por favor. Si abre su micrófono. Ya, listo. Maestra Esther, le mando un mensaje, si lo lee, por favor. Sí, gracias. A su celular. Sí. Adelante, maestra, ¿me dijo quién? Evelia La maestra Cruz. Evelia, técnica Maestra, buenas 99. tardes. Buenas tardes, maestra, les saludo. Hola, licenciado, buenas tardes. Y quedo a sus Mucho órdenes. gusto. Gracias. Evelia, soy docente de la técnica 99 de Boca del Río, Veracruz. Antes que nada, pues agradecerle que se tome el tiempo de escucharnos y de aconsejarnos, igual como siempre a la maestra Esther, por promover este tipo de reuniones que nos enriquecen mucho. Más que una pregunta, lo mío es un comentario, sobre todo por esta última reflexión que hizo usted, refiriéndose a la nueva normalidad, ¿sí? Los seres humanos somos unos antes del COVID y seremos o somos otras personas después del COVID-19. Sin embargo, esta nueva normalidad no se va a poder llevar a cabo con gente que hoy día todavía nos dice, es que yo no creo en que exista el COVID-19. Yo estoy segura que eso es invento del gobierno. Cuando oigo esos comentarios, sí se me presenta ante mí un reto bien grande y bien importante como docente, como maestra, porque vamos a trabajar no solamente con alumnos cuyos padres tienen ese pensamiento y esa filosofía destructiva y negativa. Vamos a trabajar también con padres, como siempre lo hemos hecho, que más que allanarnos el camino para que se dé una nueva normalidad, nos la obstaculizan, porque esto es con lo que vamos a trabajar estamos trabajando en el presente y vamos a trabajar en el futuro próximo, con gente que no cree en el COVID-19, que todavía a estas alturas nos dice que es invento del gobierno. Entonces, sí, palabras como nueva normalidad, como corresponsabilidad, como resiliencia, sí son un poco reto, más que cualquier otra cosa, por la situación que se está viviendo en nuestro país. Y por último, en esta semana estamos trabajando con los alumnos a distancia. En esta semana les pedí yo soy maestra de historia de primer grado y de tercero de español, y les pedí a todos mis alumnos que me contestaran unas preguntas, y en esas preguntas ellos me van a narrar cómo se sienten, cómo están enfrentando esta contingencia sanitaria y si todos los días para ellos es lo mismo o se sienten igual. En el 90% de los chicos, ellos me están expresando que se sienten muy diferente, unos días felices, otros días alegres, otros días tristes, otros días incluso estresados. Y que finalmente, por un lado, están viviendo una dualidad. Por un lado, están contentos porque están compartiendo con sus familias y están conviviendo con sus familias, cosa que normalmente no lo hacen o no lo pueden hacer por la dinámica diaria, pero que por otro lado extrañan muchísimo la escuela, sus amigos, sus actividades escolares y hasta sus maestros, ¿no? Entonces sí hay que ponernos bien de acuerdo cómo vamos a trabajar y cómo vamos a tratar todas estas situaciones. Dice maestra Evelia que los dos comentarios son muy valiosos. Le voy a compartir, maestra Evelia, que acá en la Ciudad de México, yo trabajo en una zona, pues es la más sísmica de la Ciudad de México, ¿no? Donde no se siente feo, se siente horrible. Y yo le puedo decir que muchas personas, después del sismo, y no me refiero a niños, me refiero a maestros, no querían regresar a su escuela, le tenían miedo. Entonces, nosotros como directores tuvimos que hacer un trabajo muy importante de resiliencia. Y le puedo decir que la primera vez que yo volví a citar a mis maestras, lo hice en un lugar alejado de la escuela. Lo hice en un café, en un desayuno,
en donde yo dejé que ellas se expresaran y que se desahogaran de una manera intensa y soltaron muchas emociones. Entonces, el primer reto, más allá de lo académico, que es lo que se le sugiere, sí hay que entender porque pues el adolescente es adolescente y está en una situación demasiado vulnerable. Y a veces los vemos grandotes, como decía mi mamá, grandotes y fuertes y todo, realmente son más endebles que lo que nosotros nos imaginamos. Y le comparto algo, maestra, también los maestros están igual. Y voy más allá, también los directores. Su servidor tiene la fortuna de trabajar con todas las figuras, ¿no? Con supervisoras, maestra Esther. Y lo que he platicado con ellas también, como líderes escolares, pues tienen ese temor porque somos seres humanos. Y yo creo que es importante que esa parte que dijo usted, sí la tomemos muy en cuenta, porque ese confinamiento se está volviendo en algunas personas aislamiento. Si nosotros revisamos la configuración, mejor la forma como se integran nuestras familias, la familia de nuestras comunidades, en muchas ocasiones no son las mejores familias del mundo, ni lo más sano para ellos. Entonces, imagínense en lugares donde no se da la relación o la relación es muy osca, estar conviviendo tanto tiempo, sí se han generado situaciones demasiado fuertes. Entonces, el llamado que hace usted, maestra Belia, yo lo veo como una situación muy atinada. Muchas gracias por tu atención, maestra Belia. Maestra Gracias, Rosa, muchos saludos. saludos, maestra Evelia. Maestra Rosa Esperanza, ¿puede activar su micrófono? Maestra Hola, Esperanza. buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles. Maestro Mario Aedo. Soy la maestra Rosa Esperanza Flores Delgado. Y por pura curiosidad, primera pregunta para usted. Tengo aquí en la delegación Veracruz a la licenciada Rosa María Aedo Flores. No, es coincidencia. Sí, déjeme decirle que la gran mayoría de los Aedo viven en Veracruz y por ahí tendrán algunas personas dentro de las estructuras que sí son familiares míos. Hay muchos Aedo allá, pero ella directamente no. Otros Aedo sí, pero ella no. Fíjese. Bueno, por otra parte, agradecerle a la maestra Tete tan atinada reunión que ha tenido, saludar a los conocidos que veo por ahí, me da mucho gusto verles, saludarles, y a los que no conocía, pues mucho gusto. Me encuentro adscrita a la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 100 de Cotaxtla, Veracruz, y les saludo desde Ignacio de la Llave, Veracruz, la Mixtequilla. Mi escuela es una escuela de concentración. Por el lado este se concentran los niños en un autobús que los va a buscar diariamente desde la colonia Ejidal y llega a la escuela. Por otro lado, desde el lugar llamado Tinajas, por el lado este, y los concentra. Tengo el 90% de mis maestros que son del puerto de Veracruz. Aparentemente las comunidades están libres de COVID, pudieras pensarse, pero ya tenemos por allí el temor de parte de padres de familia que los maestros van a llevar y traer o traer y llevar COVID a la escuela. Por ahí ya tenemos una situación. Hemos organizado reuniones por Zoom, que las tenemos grabadas como respaldo, pues donde hemos tratado de imaginarnos el después. Y hemos organizado plan A, plan B y plan C que pudiera suceder. Sin embargo, sí, tengo 2 maestros muy vulnerables que son diabéticos. Tengo niños también con diabetes y en este momento tengo una compañera joven con toda la sintomatología. Créame que como directora me siento mi cerebro como pulpo, tengo que atender a los padres que me están haciendo llamados, a los niños que están ya estresados preguntando cuándo van a regresar, a mis maestros que de verdad se me enchina la piel de pensar la situación de mi compañera, que cada día se incrementa más. Y bueno, ahora lo estamos realizando de manera muy atinada a través de Classroom, con el apoyo de expertos, compañeros. Potencialicé ahora sí que la experiencia de cada uno, las fortalezas, y estamos ocupados, más que preocupados, ocupados en la parte socioemocional. Ya puse a trabajar a trabajo social
La maestra de educación física también está haciendo todas sus presentaciones por Zoom y estamos involucrando y comprometiendo a los padres de familia con ciertos retos de actividades. De la misma manera ya le dimos técnicas de respiración para tranquilizarlo porque llegó el momento en que pues ya estaban entrando en un estrés y pues es lo que estamos haciendo en la técnica 100. Pero vuelvo al tema, nuestros compañeros docentes. Los protocolos deben ser institucionales como profesionales y se hicieron tal cual, pero al regresar, mis compañeros maestros van y vienen de Puerto de Veracruz, número 1 en contagio en este momento, con la curva ascendente totalmente. Pues mire, ¿Cuáles serán los protocolos? De la organización personal que se supone que no es. Primero que felicito, maestra, porque usted se encuentra muy adelantada en el antes. Cuando hablamos del protocolo, el primer momento es el antes, y de acuerdo al trabajo que usted escribe, maestra, ha hecho muchas acciones, ha hecho muchísimas acciones, ¿no? Como que ya va aterrizando algunas situaciones, precisamente para poner en riesgo, para no poner en riesgo a su comunidad, y comunidad me refiero a niños y me refiero justamente a los docentes, ¿no? Lo cual le felicito. Maestra, yo creo que un protocolo no tiene que ir dirigido únicamente a los niños. Creo que estos protocolos tienen que ir dirigidos directamente a los maestros también. Y si en algún momento alguno de los maestros se siente mal o está en una población, en una situación de riesgo, tendría que hacerlo notar, ¿no? Lo que platicamos nosotros el otro día es que esto tendría que ser documentado directamente con el director, y el director tendría que darle todo el apoyo directamente a esa persona o otras personas que se encuentran dentro de un grupo vulnerable. Lo que se me ocurre pensar con esos maestros que viajan en transporte público, lo que están haciendo acá en algunos lugares donde entran las personas que van de las personas que van de la calle, hay un líquido especial que se llama sanitizante, y ese líquido es el que se les esparce en toda la parte del cuerpo, y la vez que se ayuda muchísimo. Es lo que se me ocurría a mí pensar, y que esos maestros que viajan de la ciudad de Veracruz a la comunidad donde se encuentra su escuela, no se queden solamente con la cuestión del gel o del lavado de manos, ¿no? Sino se tenga un protocolo especial con ellos. Maestra, todas esas necesidades que usted tiene y que usted detectó dentro de su propio entorno, yo creo que es importante que una vez que inicien las labores, haga un documento informativo a su autoridad. Y le voy a decir por qué. Porque usted tiene claro cuál es el diagnóstico de su escuela en este momento. Y usted tiene claro que hay muchas cosas que están de su mano, ¿no? Pero hay muchas cosas que van a salir de sus manos. Y yo creo que es importante que usted lo documente y lo mande como una situación preventiva a su autoridad inmediata, y sepa cómo en su momento le pueden apoyar también. Yo lo que le sugeriría, maestra. Le agradezco mucho. Mil gracias. gracias. No le pido órdenes, maestra. Tenemos una última participación, la maestra Enid. Buenas tardes, maestra Enid. Puede activar su micrófono. Maestra, primero le saludo. Buenas tardes. Maestra, le saludo, maestra Enid. Igualmente, muy buenas tardes. Era sus órdenes. Mire, una pregunta. Hablaba hace un momento de 3 filtros importantes. Por ejemplo, en el hogar, en la escuela y dentro de la escuela. Mi preocupación es precisamente de los niños más vulnerables en cuanto a alguna enfermedad, como hace un rato estaba yo escuchando, diabetes, anemia, cáncer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esos niños? Porque ante esta situación son muy vulnerables y en la parte emocional les afecta demasiado. Entonces, en este momento, en la entrada a la escuela, ¿qué vamos a hacer? Por ahí también se hablaba de una carta compromiso de responsabilidad. Corresponsabilidad, perdón. En ese momento, el papá debe de llevar esa carta y con toda la situación que genera, o vamos a suponer,
qué medicamento está tomando el niño en ese momento? No. A ver, le explico. Esa carta de corresponsabilidad, maestra, es un documento, es un formato que emitió la SEP y que habla concretamente del COVID-19 y se refiere a 4 síntomas. Déjeme recordar, creo que era dolor de cabeza, temperatura, dificultad para respirar y creo que flujo nasal. O tos, algo así, no me crea mucho. Sí. Usted está hablando de un elemento completamente diferente y yo creo que es muy importante lo que dice la maestra Nick. ¿Yo qué le sugiero, maestra? Que la directora de la escuela tenga una reunión con los papás y que se haga una minuta de atención en donde los papás deciden qué es lo que se va a hacer con su hijo. Y le voy a decir por qué. El servicio educativo está dado, pero si el papá asume el riesgo de que el niño ingrese a un lugar en donde puede ser susceptible por la cuestión de salud a verse involucrado en una situación así, hay un grave riesgo. Si el papá lo acepta, tenemos que tenerlo, el consentimiento firmado. Porque entonces usted maestra NIP, como directora, le va a dar la segunda opción. La segunda opción es que yo te voy a dar trabajo a distancia. Pero que yo te envíe trabajo a distancia no quiero que se preste o que se confunda con un acto de exclusión o de discriminación, sino el mismo se hace atendiendo a la seguridad de tu hijo. Entonces, respaldo con mi minuta de atención, tomo acuerdos, hago compromisos en común, la escuela con los papás. Si el papá me dice entra, perfecto. Yo tengo mi carta, mi minuta de atención y de manera inmediata se la mando a la supervisora. Si en esa minuta de atención los papás acuerdan que no quieren exponer a su hijo, como fue en muchas escuelas, dijeron, ¿sabes qué? Yo me lo llevo. Entonces sí tendría que tener el compromiso explícito en esa carta, en donde le diga, perfecto, primero que nada vamos a dar todo el apoyo y se va a hacer un acompañamiento a distancia, ¿no? Usted se lo envía por correo electrónico, van a venir cada lunes o cada viernes, o 3 veces a la semana, no lo sé. Pero yo lo que le sugiero, maestra, que sí quede documentado esa parte. Yo lo que le sugeriría. Para que no nos digan el día de mañana, la directora no me lo dejó entrar. Y por culpa de la directora se está perdiendo el proceso de socialización con sus compañeros, ¿no? Pues yo creo que sí es importante que les demos toda la situación, pero también que se protejan ustedes por esa carta. ¿De acuerdo? A sus órdenes, maestra. Maestra Esther. Ok, continuamos. Pues ya vamos cerrando las intervenciones. Ya vamos, la verdad es que cuando veo, y le decía a la maestra hace rato, que soy una persona que trabaja mucho con la kinésica, ¿no? Y cuando los veo a ustedes tan responsables y tan atentos, la verdad es que me hicieron la tarde. ¿Qué tuve que invertir? Pues mi tiempo, ¿no? Y mi tiempo es valioso, pero es más valioso el de ustedes también. Y la verdad es que después de este ejercicio de ya casi 2 horas, pues yo me siento muy, muy, muy contento en esta tarde. Me siento contento porque tuve la oportunidad de compartir un poco, mucho que he adquirido a lo largo de este tiempo con compañeros maestros, y lo platicaba con mi esposa y conmigo hace unos días, ¿no? Estamos sacando las cosas positivas de esta tecnología, nueva para nosotros, pero para muchos de nuestros hijos esto ya lo utilizaban desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la verdad que lo hago de una manera muy, muy espontánea y lo hago porque me gusta compartirlo. Y la verdad, yo estoy muy contento con este ejercicio. Leo, hace rato leía 70 y tantas personas. Y la verdad es que es algo muy bonito. Yo me encuentro en una tarde muy apacible, muy contento, compartiendo este espacio con unos excelentes maestros del estado que yo quiero muchísimo, como es el estado de Veracruz. Y yo les agradezco a todos ustedes. Maestra, me gustaría que fuera haciendo un mensaje de cierre, salvo su mejor opinión, un mensaje hacia los maestros, y ya vamos cerrando poco a poco. Nos queda una última imagen. No sé si quisiera retomarla. Sí, primero regresamos a la presentación. Ok. Regresamos a la presentación en PowerPoint. Ahí donde nos quedamos. Sí. Fíjense que por ahí de repente ahora no sé qué pasar. Adelante, maestra, la que sigue. No vamos a estar quieto en la casa de ustedes. Y durante tiempo me he puesto a ver
que los maestros a veces asumen procedimientos de una manera muy absurda, ¿no? Y a veces se ven involucrados en muchas circunstancias. Entonces he creado estos catálogos de conferencias. Es el primero. Pues hablamos de cosas tan comunes como que por qué un maestro tiene un grupo de Facebook, ¿no? Con sus niños o con sus niñas, con sus adolescentes, ¿no? Y el día de mañana se distorsiona y ya ve sobre su face a la policía cibernética haciendo una investigación porque subieron algunas imágenes de los alumnos, ¿no? Tenemos quejas de algunas personas porque están difundiendo la imagen de sus alumnos, ¿no? Entonces, el segundo es el protocolo de prevención, actuación y seguimiento a las quejas relacionadas con el quebranto de la integridad de los alumnos. ¿Cuál es el objetivo? Que los docentes sepan actuar favorablemente antes, durante y después de un caso de naturaleza sea abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Adelante, por favor. Y el tercero es uno que me encanta, es un taller que hacemos, se llama Taller de Redacción Jurídica, ¿no? Yo espero algún día podamos visitarles en sus centros escolares, que se organicen por zonas escolares y ya podemos hacerlo, eso es de manera presencial, normalmente lo hacemos en fines de semana. Adelante, maestra, por favor. Sigan mi página, ahí van a encontrar mucha información, ojalá puedan agregarse. Adelante. La imagen la puso ahí, maestra, ¿está ahí mismo? Sí. Esta. Fíjense que siempre trato de conservar la autoría de los trabajos. La verdad es que no desconozco el autor, y lo digo, y lo comparto. Fíjense bien cómo muchas personas vamos reaccionando de manera diferente. Unas se colocan en zona de miedo, ¿no? Escuchando a la maestra que nos daba muchas situaciones que ha hecho en su escuela, pues yo creo que lo vi con la zona de crecimiento, ¿no? Y paso de la zona de miedo a una zona de aprendizaje y a una zona de crecimiento. Y es natural que nos coloquemos, ¿no? En esa zona de miedo. Me acuerdo cuando inició esto, que iban a los supermercados y no había papel higiénico. ¿Por qué o para qué? Pero se acabó el papel higiénico, ¿no? O sea, ¿por qué el papel higiénico y no había papel higiénico, ¿no? Acaparo comida, papel higiénico, medicamentos. Contacto y emociones relacionadas con el miedo y la ira. Me quejo a menudo. Reenvío todos los mensajes que recibo, aunque no sepa si son ciertos o no, yo los reenvío, ¿no? Y me irrito fácilmente. Y todo el día estoy escuchando información sobre el COVID, y todo el día estoy escuchando que hubo muertos aquí, que hubo muertos allá, pero me quedo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa información soy receptivo. O a lo mejor la voy pasando de mano en mano o de boca en boca, y me coloco en una zona de miedo. Y yo espero, compañeros, que no se coloquen en esa zona de miedo. Yo espero realmente que eso que están haciendo ustedes en ese momento salgan de esa zona de miedo y pasen a una zona de aprendizaje, en donde dejo de consumir compulsivamente lo que me hace daño. Entre eso, la información. Comienzo a soltar lo que no puedo controlar. Identifico mis emociones. ¿Se vale estar triste? ¿Se vale? ¿Se vale llorar? Por supuesto, se vale llorar. ¿Se vale estar triste? Sí, se vale estar triste. Pero tienen que identificarlo y saber qué hacer. Quien ha leído el PENSE, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, uno de los módulos viene justamente, identifico mis emociones y sé qué hacer con ellas. Eso lo entregan en la página de la SEP, Programa Nacional de Convivencia Escolar. Contrasto la información antes de divulgar, ¿no? A veces lo tomo, y lo paso como una verdad cierta. No, fíltrenla. Y lo que no es importante, pues no lo difundan, ¿no? O lo que no es cierto. Reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor. Pero entonces van a llegar ustedes el momento, ojalá que así sea, que pasen esa zona de crecimiento. Encuentro un propósito. Creo que el propósito ya lo tienen ustedes, en tanto que están aquí. Pienso en los demás y busco cómo ayudarlos, ¿no? O sea, yo si soy maestra, ¿cómo voy a ser colaborativo en mi escuela y cómo le voy a ayudar a los demás? Pongo mis talentos al servicio de quien lo necesita. ¿Quién? Los niños y sus compañeros. Vivo el presente y me enfoco en el futuro. ¿Qué estoy haciendo? Hoy
hoy estoy en mi casa, pero el día que yo regrese voy a hacer y voy a hablar a esas personas y empiezo como a ver cómo lo voy a hacer. Soy empático conmigo y con los demás. Agradezco y valoro, mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza, ¿no? Vamos, ustedes pueden, o sea, no se me venzan, vamos, adelante. Busco la manera de adaptarme a nuevos cambios y practico el sosiego, la paciencia y las relaciones, ¿no? Adelante, maestra. Creo que ahí termina la presentación. Sí, así es. Gracias. Entonces, dejamos de compartir, por favor. Yo les preguntaría, entonces, ¿dónde se ubican ustedes en este momento? ¿En la zona de miedo? ¿En la zona de aprendizaje? ¿O en qué zona? Pues es importante que lo vayamos ubicando. ¿Y saben por qué? Porque si lo vemos en el ámbito escolar, ustedes son maestros. Aprendizaje, muy bien, maestro Gerardo. Maestro Guillermo, aprendizaje. Pero ¿qué creen? También son mamás, y también son hermanas, y son papás, y son tíos, ¿no? Entonces tenemos que difundir esa misma confianza, ese mismo aprendizaje. Que no les dé miedo llorar y gritar, pues háganlo. Por supuesto que se puede y se debe hacer, ¿no? Hay quien lo desahoga a través de las emociones. Hay quien se sube a una bicicleta y le está dando un buen rato ahí a la bicicleta, aunque sea estacionaria, pero le están dando ahí, no hacen ejercicio. Flor Ortiz dice trabajo emociones, ¿no? Pero sáquenlo, exprésenlo. Hay quien dibuja. Por ejemplo, a mi esposa le gusta hacer mucho mandalas y yo la veo que se entretiene haciendo sus mandalas, ¿no? Exprésenlo, pero no se queden con el miedo. Sean proactivos, sean precavidos, sí. Miedo no. La maestra Rosa Esperanza habla del crecimiento. Qué bueno. Así tiene que ser, ¿sí? La maestra Miriam, de cualquier situación se tiene que aprender y esta no es la excepción. Dice que son comentarios muy de los maestros de Veracruz. Ese positivismo que le tienden a la vida. A todas las cosas le encuentran esa parte de aprendizaje, esa parte de ir para adelante, ¿no? Y esa es parte de lo que les expresan el ser veracruzano, ¿no? Llevo aproximadamente ahorita 13 conferencias, son más de 500, con esto ya casi, con lo de hoy y esta semana vamos a hacer casi 650 personas que han asistido a estas videoconferencias. Y me han tocado convivir con maestros de muchas entidades federativas y la verdad es que ustedes tienen el orgullo de ser y el honor de ser veracruzanos, y de lo cual les felicito mucho. Maestra Esther, no sé si tenga algún otro comentario. Pues le damos las gracias, profe, le doy las gracias personalmente por hacer de esta invitación, ¿verdad?, una realidad en este primer webinar. Estamos a partir de esta semana, empezamos con diferentes temáticas de webinars con especialistas en diferentes cuestiones, diferentes materias en lo que relacionado a la docencia. Gracias, estamos muy agradecidos, hablo en nombre de todos los aquí asistentes, por el tiempo y además por el esfuerzo que ha tomado para compartir sus pensamientos, sus experiencias, también su conocimiento acerca de, bueno, la parte en la que usted enfoca principalmente su labor, que es la parte jurídica y la docencia. Y gracias por haber compartido esta plática con nosotros. Gracias porque, bueno, sabemos que estamos entrando a esta nueva fase que debe ser una fase de crecimiento, una nueva fase en la vida. No la teníamos programada, es algo que fue de manera extraordinaria. Sin embargo, creo que todo nos ayuda para bien. Yo soy creyente del Todopoderoso, del Creador, y creo que todo nos ayuda para bien en algún momento de nuestra vida, y esto es parte de nuestra resiliencia, como usted nos decía, para también crecer en esas competencias socioemocionales. Le agradezco su tiempo y creo que, bueno, esto es un preámbulo también para posteriormente contactarnos con usted para unas conferencias en las temáticas que ya nos compartió. Y bueno, este es un medio excelente ahora con lo de la sana distancia para volvernos a encontrar y reencontrar.
Gracias por la comunicación que ha tenido con una servidora. Déjenme decirles que así como lo dice el licenciado Mario, nos conocimos por el Facebook. Después tuvimos la oportunidad de que él hiciera un viaje para visitar a su familia en el puerto de Veracruz, en Boca del Río específicamente. Tuvimos la oportunidad de tomar un café y bueno, creo que de ahí surgió una convivencia y que ahora creo ya es una amistad, es el licenciado Mario. Y bueno, esta fue, ¿verdad?, el momento propicio para tener una plática con usted, un webinar tipo conversatorio. Y si no hay más nada por decir, licenciado. Ya, pues muchas gracias. Les agradezco y les digo que yo a las personas de Veracruz lo llevo en mi corazón. Esta semana, las semanas pasadas fue de León y de Sonora y andaba por el norte. Esta semana, ayer fue de Papantla, hoy es con ustedes de Veracruz y Boca del Río y mañana voy a hacer una actividad con muchas personas de diversos lugares de Veracruz también. Entonces esta semana y muy de mi corazón soy jarocho y les agradezco mucho, que tengan muy buena tarde todos. Hasta luego. Gracias Cuídense por mucho. asistir, maestros. Recuerden que el día de mañana tenemos otro webinar con el psicólogo José María. Todavía hay algunos lugares, tenemos todavía algunos lugares para aquellos que no se han podido registrar. La próxima semana ya tenemos también los flyers que poco a poco les vamos a ir mostrando a partir del día de mañana. El día viernes ya se van a poder inscribir a estos próximos webinars y para el día de mañana todavía hay cupo, les recuerdo. Muchas gracias por poder asistir, gracias a mis compañeros maestros de la Jefatura de Enseñanza, gracias a los directivos que estuvieron, maestros de telesecundaria que fueron invitados, maestros de todas las entidades de la República, tenemos algunos, y también a mis compañeros de generales, tenemos por ahí compañeros de generales, y a los compañeros, si se me va alguno, del grupo de Historiando. Del grupo de Historiando también tenemos por aquí que compartimos ese conversatorio. Muy amables, buenas tardes y pronto nos estaremos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Hasta luego.